jefe de proyectos sociales, y a la arquitecta Berta Prieto, asistente del Departamento de Proyectos Sociales. Les recordamos a todos los asistentes que van a poder realizar sus consultas mediante el chat interno del Zoom. Tenemos personal especializado que estará absolviendo todas sus consultas. Bueno, y sin más preámbulos, le damos pase al ingeniero Carlos Tábara para que dé inicio con su presentación. Muy buenas tardes con todos. Agradezco su participación de todos los asistentes. En la presente charla vamos a conversar sobre el proceso del registro de proyectos en la modalidad de construcción en sitio propio. Como les indicaba, en esta charla vamos a conversar sobre el registro de proyectos en la modalidad de construcción en sitio propio del programa Techo Propio. La agenda del día de hoy es, les vamos a explicar el proceso de la modalidad desde un inicio hasta su fin, datos importantes o relevantes que han ocurrido estos últimos meses, cambios regulatorios, modificaciones en el sistema, el procedimiento del registro de proyectos a través de Zona Segura, y también les vamos a dejar los teléfonos de contacto para cualquier consulta adicional. Sin más preámbulos, el tema del proceso en la modalidad de construcción en sitio propio. Este procedimiento inicia con la publicación de una convocatoria a través del Diario El Peruano por parte del Ministerio de Vivienda. En esta convocatoria se establecen algunos lineamientos, se establece el valor del BFH, se establece también cuántos BFH se van a atender, ¿no? Y también establece si la convocatoria es para atender grupos familiares que ya se encuentran en el Fondo Mi Vivienda o para grupos familiares nuevos, ¿no? Una vez que sale esta convocatoria, se activa dos procesos en paralelo, que es el registro de grupo familiar y el registro de entidades técnicas. Como les decía, si la convocatoria dice que es registro, para la atención de grupos familiares elegibles que ya se encuentran dentro del fondo, lo que hace el Fondo Mi Vivienda es migrar de una convocatoria pasada a una convocatoria presente o futura en este caso, ¿no? Y lo mismo, cuando se publica la convocatoria, en el sistema se habilita para que ustedes puedan registrarse o inscribirse en esa convocatoria. Para este registro, ustedes solamente entran a Zona Segura, Mi Información, y colocan deseo participar en esta futura convocatoria que va a haber, ¿no? Es tan solo con un clic, no hay un proceso mucho más grande, es tan solo con un clic a través de Zona Segura. Una vez que ustedes tienen el código de ET de la convocatoria y existen grupos familiares elegibles, pueden suscribir contratos de obra y elaborar la solicitud de registro proyecto, ¿no? Una vez que elaboran la solicitud, la presentan a través de la Zona Segura del Fondo Mi Vivienda. Hay un punto bastante importante que señalar. Esto siempre debe venir acompañado de una carta fianza de seriedad oferta. Un punto importantísimo que sí quisiera que tomen nota todas las ETs, que fue una lección aprendida de convocatorias pasadas, es que hay muchas ETs que registran proyectos con una carta fianza por vencer, ¿no? Ya tienen 5, 10, 15, 20 días o 30 días, está por vencer la fianza y registran proyectos. Recordar que el reglamento operativo indica que los solicitudes de proyecto vienen con una carta fianza de seriedad oferta con una vigencia no menor de 120 días. Entonces, para la presente convocatoria, las entidades técnicas podrán registrar proyectos si su carta fianza de seriedad oferta está por encima de los 60 días. Si le queda menos de 60 días, no van a poder registrar proyectos, ¿no? ¿Por qué 60 días? Porque es el plazo acumulado desde que ustedes ingresan la solicitud hasta que pueden subsanar el pago del ahorro y solicitar la asignación y desembolso. Ese plazo debe estar asegurado por una carta fianza de seriedad oferta.
Por lo tanto, el sistema no va a permitir registrar proyectos con carta fianzas por vencer, ¿no? Primer punto importante que deben tomar nota. Entonces, una vez que solicitan el registro de proyectos, el Fondo Mi Vivienda evalúa estas solicitudes y tiene 4 tipos de pronunciamientos. El proyecto rechazado es todo aquel proyecto en el cual la entidad técnica no adjuntó todos los requisitos o adjuntó un requisito de otro proyecto. No sé, están presentando el proyecto de Carlos Tábara, pero sin embargo adjuntan el autovalúo o la licencia de Juan Flores. Entonces el proyecto no está completo, esos documentos son de otro proyecto y son rechazados, ¿no? Con respecto a los otros 3 pronunciamientos, el sistema les brinda un código de proyecto. Código de proyecto que está en evaluación o en observado o aprobado. En evaluación existen algunos pequeños casos que la documentación que ustedes presentan tienen, digamos, genera alguna duda o incertidumbre donde nosotros tenemos que aclarar con nuestra gerencia legal y por eso está un cierto tiempo en código de proyecto en evaluación, ¿no? Igual este código de proyecto en evaluación va a terminar siendo o observado o aprobado. Proyectos observados, como la misma denominación lo indica, son todos aquellos proyectos que estuvieron completos, pero que tuvieron algún error, ¿no? Ingeniero Tábara, nos están indicando que no se visualiza la pantalla. Ok. Katiuska, ¿tú tampoco la visualizas? No. Ok. A ver, A ver, vamos a volver. deja de compartir y vuelve a compartir otra vez. Sí, a ver, ahorita lo... Sí, ahora sí. Ponle modo presentación. Justo esperen un momento. Ya presioné, solamente que está cargando. Bueno, a ver, mientras que carga, voy aclarando. Entonces, existe estos 4 pronunciamientos, ¿no? El proyecto rechazado, que es todo aquel que se encuentra incompleto, proyectos por evaluar, cuando tienen alguna duda el evaluador y se puede tomar más de un día, o los proyectos observados, que son todos aquellos proyectos que se encuentran completos, pero que tienen algún error o alguna observación como tal. Y los proyectos aprobados. Los proyectos aprobados ya continúan con su proceso de solicitud de asignación y desembolso. En los proyectos observados, la entidad técnica tiene que subsanar y el levantamiento de observaciones también se realiza a través de zona segura. ¿Me pueden confirmar en mi pantalla ya está proyectado? Si pueden visualizarlo. Sí se visualiza, pero dale modo presentación para que se vea Ya más está en modo grande. presentación. No está en modo presentación. Está en lámina. Mira, yo lo tengo en modo presentación. A ver, deja de compartir y vuelve a compartir. De repente no se ha actualizado. Ahora sí. ¿Ya? Ya. Entonces, para todos los proyectos observados hay que tener en cuenta algo para esta presente convocatoria. La exoneración del ahorro ya no está vigente. Entonces, para esta convocatoria se utilizan los plazos que están en el reglamento operativo vigente, la resolución ministerial 120-2020 vivienda y sus modificatorias, que dicen que el levantamiento de observaciones es el mismo plazo que para solicitar asignación y desembolso. ¿Cuál es este plazo? Pues 45 días con una posibilidad de ampliación de 12 días más. Por lo tanto, tendrían hasta 57 días para solicitar asignación y desembolso. Recordar, en ese plazo pueden subsanar, pero también en ese plazo está el calculado para que la familia deposite el ahorro, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado, ¿por qué? Porque tienen que subsanar para que puedan la familia pagar el ahorro y ustedes
presentar las garantías solicitando la asignación y desembolso. Todo eso dentro de los 57 días, ¿no? Entonces, es la solicitud de asignación y desembolso. Esto viene acompañado con la carta fianza de fiel cumplimiento del 105%. El Fondo Mi Vivienda evalúa esta solicitud. En caso de estar observada, tiene que subsanar. De no subsanar, se le ejecuta la carta fianza de sería oferta. De estar aprobados, se asigna y se desembolsa el ahorro más el BFH. En ese mismo momento, ustedes pueden solicitar la devolución de la carta fianza de sería oferta. Es a solicitud, no es de oficio. Una vez que a ustedes se les desembolsa el BFH, inicia el plazo de ejecución de obra, ¿no? Actualmente, la resolución ministerial, el reglamento operativo vigente establece 150 días, pero esto puede ser modificado en una siguiente convocatoria. Por eso tienen que estar bastante pendientes de la resolución ministerial. Una vez que tienen este plazo, termina este plazo de ejecución, ustedes pueden solicitar la liberación de garantías con un informe final de obra. Este informe contiene una serie de requisitos que están en el reglamento operativo. El Fondo Mi Vivienda revisa esta solicitud de liberación y libera la garantía del 105%. Si se dan cuenta, en la parte inferior se ha colocado los procesos y los responsables de cada proceso. ¿Para qué? Para que ustedes puedan derivar sus consultas de forma más directa y mucho más rápido. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna consulta con respecto al registro de grupos familiares o a la solicitud de accesos para centros autorizados, deben comunicarse con la gerencia comercial, ¿no? Al correo, en caso sea de grupos familiares, al correo solicitudes@mivivienda.com.pe, y en caso sea para accesos de centros autorizados, tiene que ser al correo accesoscdecasa@mivivienda.com.pe. De tener alguna consulta con respecto al registro de T o registro de proyecto, comunicarse con esta gerencia. En la última lámina les vamos a dejar los números de teléfono y correos electrónicos. Y de tener alguna consulta con respecto a la solicitud de asignación, desembolso y liberación de garantías, con la gerencia de operaciones. Entonces, se les recuerda que todo trámite para que ustedes saquen su código de ET para una futura convocatoria se realiza a través de zona segura del Fondo Mi Vivienda. Ya no se presenta ningún documento en físico. No, tampoco es requisito la carta de acreditación. Es todo a través de zona segura, ¿sí? Un punto antes de pasar la lámina que ya había ejecutado, el levantamiento de observaciones también se realiza a través de zona segura. No se envía ni por correo electrónico, ni tampoco por mesa de partes virtual, ni por mesa de partes física. Todo el proceso es a través de zona segura, ¿sí? Entonces, datos importantes. Ya pasamos el procedimiento, ya se le explicó los datos importantes para esta nueva convocatoria. Uno de ellos es que nuevamente ustedes van a tener un orden de atención. Ya no como las convocatorias previas, donde ustedes tenían una fecha, pero no sabían si estaban dentro o fuera de la convocatoria. Ahora ustedes van a tener un número de orden donde les permite a ustedes conocer, primero, en qué orden están y si están dentro o fuera de la convocatoria, ¿no? Este mismo número de orden de atención viene acompañado con una fecha aproximada de revisión. Si se dan cuenta, en la misma notificación indica fecha aproximada de evaluación. Puede ser antes o puede ser unos días después. Nuevamente les señalo que la vigencia de la carta fianza de seriedad oferta para registrar un proyecto es como mínimo 60 días. ¿Sí? Por favor, tengan bastante cuidado con respecto a este punto, porque al aperturarse el registro de proyectos, las entidades que quieran ingresar deberán tener una carta fianza mayor a este plazo. Si no tiene este plazo, el sistema no les permitirá,
¿no? ¿Por qué se ha hecho esto? Porque en las convocatorias pasadas, muchas de las ETs, un gran porcentaje significativo, se les vencían las fianzas de seriedad de oferta en pleno proceso de registro de proyecto, en pleno levantamiento de observaciones o antes de la evaluación inicial del proyecto. Entonces, como mínimo 60 días, porque estos 60 días cubre el plazo de los 45 más los 12 para la solicitud de asignación y desembolso. Y acuérdense, la carta fianza de seriedad de oferta es la que asegura de que este proyecto llegue hasta el desembolso. Asimismo, el reglamento operativo vigente establece que para el registro de proyectos debe venir acompañado de una carta fianza de serie de oferta que como mínimo el plazo de vigencia debe tener 120 días. Tercer punto, el plazo para levantamiento de observaciones está incluido dentro del plazo para la solicitud de desembolso del BFH por parte del ET. ¿Ya? Ese es un punto importantísimo. Ya hemos estado un año y medio con convocatorias con exoneración del ahorro, ¿no? Entonces, esto puede generar algunos problemas para ustedes. ¿Por qué? Porque en estos 57 días, digamos que el total, los 45 más los 12, si la ET lo quiere utilizar, en esos 57 días, ustedes tienen que subsanar las observaciones, la familia tiene que pagar el ahorro y ustedes tienen que solicitar la asignación y desembolso. ¿Ya? Esto nuevamente se retoma al reglamento operativo del 2000, bueno, la 120-2020. Esto es lo que les comentaba, el primer párrafo, que ustedes tienen 45 días para solicitar asignación y desembolso, más una posibilidad de ampliación de 12 días calendarios. ¿Ya? En estos plazos, en ese mismo plazo, deberán subsanar las observaciones. El ingreso del levantamiento de observaciones es a través de zona segura, de forma digital, ¿ya? Y en la fecha de atención mantendrá el mismo número de orden del ingreso. Este punto es para que no evitar los errores. Por ejemplo, si ustedes es el número de orden 1500 de la convocatoria, usted ya tiene un código de proyecto, pero está observado. Usted al momento de levantar la observación, mantendrá ese mismo número de orden, el 1500. Las viviendas de interés social se pueden construir con sistemas constructivos convencionales, pero también con no convencionales, pero estos deben estar aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y mediante una resolución ministerial. Esta resolución debe ser adjunta en el proyecto. O sea, ustedes la deben adjuntar junto con los planos, junto con la licencia, pero que esté dentro del proyecto. Según el artículo 19, para la presente convocatoria, se mantendrá la licencia de edificación emitida por la municipalidad correspondiente según lo establecido en la ley 29090. ¿Qué dice la ley 29090? Que para los casos de licencia automática es el FUE con cargo de recibido y con el número de resolución dentro del FUE. Esos son los datos importantes y vamos a iniciar con el procedimiento para el registro de proyectos. Primero que nada, ustedes para ingresar a zona segura deberán colocar su usuario y contraseña, ¿no? Una vez que colocan su usuario y contraseña, esta va a ser la pantalla que van a poder visualizar haciendo clic en la parte izquierda donde dice registro de proyecto. Cuando ustedes les coloque, hagan clic en registro de proyecto, les aparecerá para colocar el número de DNI, la situación actual de ese proyecto, el proceso o la convocatoria. El proceso es si el proyecto es nuevo, si es levantamiento de observaciones. Y la convocatoria es la que ustedes desean participar, porque actualmente, por ejemplo, hay registro de proyectos de cambio de T, que son de otras convocatorias. Entonces, le hacen clic a registro de proyectos. Disculpen, se pasa. Y
van a poder visualizar su familia, la familia que desean registrar, y van a tener que comenzar a llenar los formularios, ¿no? En los formularios les va a salir cargado de forma automática los datos del grupo familiar elegible, y para que ustedes carguen los datos de la vivienda, lo que es la partida electrónica, departamento, provincia, distrito, centro poblada, urbanización, si es una calle, avenida, jirón, la manzana, el lote, número, y también las coordenadas. Tengan muchísimo cuidado con las coordenadas. Es una observación muy frecuente de la convocatoria pasada, ahora que están en ejecución. Una forma de mitigar de que los resultados o los números sean diferentes es que ustedes utilicen el mismo aplicativo Monitor BIS para extraer las coordenadas. Como ustedes se van a la zona, hacen una captura de una imagen y ahí les salen las coordenadas, esas las pueden tomar para el registro de sus proyectos, ¿sí? Porque como va a ser la validación de la misma aplicación, ahí va a reducir el error, si es que ustedes están tomando otros dispositivos o en caso hay un error de margen, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. La otra opción es utilizar las coordenadas que arrojan Google Maps y ponerlo en el orden adecuado. La coordenada Y y la coordenada X, lo que es latitud y longitud. Tener bastante cuidado porque algunas entidades técnicas lo colocan al revés y claro, ya no sale que la vivienda ni siquiera se encuentra en Perú, quizás se encuentre en otro país, ¿no? Tengan bastante cuidado con la carga de estos documentos. ¿Por qué? Porque ustedes son los afectados, porque cuando ustedes tienen que cargar o capturar las imágenes, no les va a permitir el sistema, porque el sistema les permite haciendo una validación. ¿Cuál es la validación? Las coordenadas que ustedes cargan, el sistema le da un margen de 30 metros para que ustedes puedan moverse a través del punto con un margen de 30 metros para capturar la mejor imagen. Entonces, si ustedes cargan malas coordenadas, el sistema automáticamente no les va a permitir cargar las imágenes. ¿Por qué? Porque están superando ese margen de 30 metros. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Los formularios, el formulario del contrato. En el formulario de contrato, ustedes van a establecer, de acuerdo a su administración, el número de contrato, la fecha en la cual suscribieron el contrato con la familia. Acá hay que tener algo bastante, un dato puntual, un dato importante para todas las ETs. Hubo una resolución ministerial que salió en el mes de diciembre, que es la 404, en la cual establece un nuevo valor del BFH y el ahorro. ¿Qué significa esto? Que los contratos que ustedes tienen no son para la futura convocatoria que vaya a haber. ¿Por qué? Porque los contratos que van a ingresar a esta convocatoria ya no están exonerados del ahorro. Tienen que tener ahorro. Por lo tanto, son contratos nuevos que ustedes van a tener que realizar. ¿Sí? Tengan bastante cuidado con eso. ¿Qué más van a cargar? La razón social de su empresa, el RUC, la dirección social, la dirección de la empresa. Van a cargar datos también del predio, que es el área del lote, la zona registral, la gestión municipal, donde ustedes han tramitado la licencia, el valor de terreno, el valor de obra, el valor del bono familiar, el monto del ahorro. Esto se va a calcular de forma automática con los valores nuevos. Ya no va a haber esta opción de escoger la 086 o la 120, porque para este año solo existe un monto de valor de BFH y el ahorro mínimo de 0.023 UITs. El plazo de ejecución actualmente es de 150 días. Esto puede ser modificado en una futura convocatoria. También hay que tener mucho cuidado con el tema de los hitos. Hubo un pequeño error en el aplicativo donde no hacía un calendario acumulado, ¿no? Ustedes colocaban, por ejemplo, si
120 días, colocaban 30 en cada hito y el sistema debería haber colocado 30, 60, 90, 120. Este error ya se subsanó. Ustedes tienen que distribuir su plazo dentro de los 4 hitos, de la forma que les comento. Por ejemplo, si fueran 150 días, ustedes pueden poner 30 días, 30 días, 40 y 50 días. El acumulado no tiene que superar los 150 días. En caso se mantenga este plazo máximo de ejecución de obra. Con respecto a la memoria descriptiva y el presupuesto, son unos formularios muy sencillos que lo que hace es que ustedes marquen, hagan un checklist de lo que van a construir, lo que van a ejecutar para la familia. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que poner el sistema constructivo, los cerramientos verticales, el tipo de techo, tipo de piso, los revoques y pintura, carpintería de puertas interiores o carpintería en la puerta principal, carpintería en tipo de ventanas, lo que es la cerrajería, aparatos sanitarios, lavadero de ropa o grifería. Toda esta información ustedes la tienen que marcar en el formulario de memoria descriptiva y presupuesto. Por último, el sistema les va a solicitar para registrar su proyecto, les va a solicitar que hayan impreso el formulario de solicitud. Ustedes tienen que suscribirlo, firmarlo, sellarlo y escanearlo, cargarlo al casillero que corresponde, ¿no? Y así uno por uno. Dato importante, copia del formato de autovalúo. El autovalúo para este año es obligatorio. Ya la declaración jurada, su vigencia se finalizó el 31 de diciembre del 2021. Para este año, el autovalúo es obligatorio. Recuerden, por favor, ¿sí? Adjuntan también el contrato de ejecución de obras suscrito entre la ET y el grupo familiar, ¿no? Esto tiene que estar acompañado con el cargo de recepción del grupo familiar elegible, ¿sí? Eviten caer en un error simple, porque el casillero dice contrato de ejecución de obra, pero también tiene que estar acompañado con su cargo de recepción, porque así lo señala el reglamento operativo. ¿Ya? Este contrato tiene que estar suscrito por el representante legal, por el grupo familiar y tiene que estar acompañado con su cargo de recepción. La carta fianza de serie de oferta, la que ustedes han escogido para registrar este proyecto, recordemos, la carta fianza no tiene que tener una vigencia menor a 60 días si es que ustedes quieren registrar proyectos. Si tiene menor a 60 días, no, ustedes van a hacer todo este recorrido, pero al momento de querer solicitar fecha de atención, el sistema no les va a permitir. ¿Por qué? Porque como mínimo tienen que tener 60 días, ¿no? Entonces, acá hay un pequeño error, no es del 2.5%, sino del 1.5%. El FUE sellado, copia simple de la licencia de edificación, esto es también de acuerdo a la última modificación, es la licencia de edificación de acuerdo a la ley 29090, que indica que para licencias automáticas, que son edificaciones menos de 200 metros, el cargo con el sello de recibido del FUE más el número de licencia dentro del FUE es la licencia, ¿no? También se deben adjuntar los planos de arquitectura, distribución, cortes y elevaciones y el plano de ubicación. Como les comenté en un momento, en caso vayan ustedes a realizar sistemas constructivos no convencionales, adjuntan con los planos la resolución donde el Ministerio de Vivienda aprueba ese sistema constructivo. Otro dato importante es que en caso el distrito donde ustedes van a ejecutar es un distrito nuevo, ustedes deben acompañar con la solicitud, que es el documento número 1,
la resolución de creación de ese nuevo distrito. ¿Por qué? Porque imagínense, si no, ustedes nos adjuntan una copia literal donde dice, estoy soltando un nombre así nada más, San Lorenzo, y el proyecto y todo lo que ustedes adjuntan se llama San Antonio. Entonces, ¿por qué no hay? Acá hay un error. Les observamos, les notificamos, y dicen, no, sino que es un distrito nuevo que se ha creado y la copia literal todavía no se ha actualizado. Ya, bueno, adjuntan la resolución de creación de ese nuevo distrito. ¿Sí? Para los casos, esto siempre se ha dado en convocatorias pasadas, pero claro, eran unas consultas que las entidades técnicas lo hacían de forma puntual. Les aclaro para que todos tengan el mismo conocimiento. Una vez que ustedes terminan de adjuntar todos los documentos, lo que van a hacer es guardar, ¿no? Una vez que ustedes guardan, el proyecto, van a tener que ir a la opción de solicitar fecha de atención. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ustedes lo que han hecho en el paso anterior es cargar el documento, cargar el proyecto, tenerlo listo. Ahora lo que tienen que hacer es programar su evaluación para el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Es como postular al Fondo de Vivienda y registrar su proyecto, su solicitud, registrarla. Entonces, ingresan a la opción de la mano izquierda, solicitar fecha de atención, buscan a las familias que ustedes han finalizado, han completado todos los documentos, las seleccionan y dan clic en la opción programar, en la parte baja. Para esta opción han tenido que seleccionar a las familias que ustedes ya finalizaron, ya terminaron de colocar todos los proyectos digitales, ya cargaron toda la información. Una vez que ustedes seleccionan y dan clic a programar, el sistema les establecerá un número de orden de atención. En la cual se verá de esta forma una notificación bastante similar, donde tendrán el número de atención, por ejemplo, de Berrios Tocto, Julio Amadeo, 10.369 y así consecutivamente. Y en la mano derecha también dice la fecha de atención aproximada, ¿sí? O sea, ustedes, por ejemplo, que sea hoy, 25 de enero, si yo registro mi proyecto y me sale que la evaluación es aproximadamente el 1 de febrero, ese día hay un 99% de probabilidad que me revisen el proyecto. En caso no revisen, es por alguna excepcionalidad, ¿no? Recordemos que estamos en una coyuntura complicada donde el personal del Fondo Mi Vivienda también puede quedar expuesto ante una enfermedad del COVID y por lo tanto es un poco, digamos, ralentiza la velocidad de revisión. Entonces, por eso es que se coloca una fecha de atención aproximada. Pero lo que sí tienen que estar seguros es que se respeta el número de orden de atención. Con respecto a las preguntas frecuentes, la mayoría de entidades técnicas que me llaman me dicen, ingeniero, lo que quisiera saber yo es cuándo se publica la convocatoria, cuándo sale la convocatoria. Estimados, eso, la única entidad que conoce esta fecha es el Ministerio de Vivienda. Ellos lo publican a través del diario El Peruano, donde en ese momento tomamos conocimiento ustedes y nosotros como Fondo Mi Vivienda. Desde ahí se comienzan a tomar las acciones y digamos, se comienza a leer cuáles son los lineamientos establecidos para adaptar el sistema para poder operar, ¿no? Una vez que sale la convocatoria, nosotros como Fondo Mi Vivienda vamos a notificarles a ustedes cuándo se aperturará el sistema, ¿no? ¿Para qué? Para que todos tengan un mismo número de partida. Antes de la convocatoria pasada, se aperturaba el sistema y ustedes ingresaban y nunca se les señalaba cuándo se aperturaba, ¿no? Ustedes como entidades técnicas ya estaban en constante uso y podían darse cuenta, pero que era después de la publicación del diario El Peruano. Ahora lo que hacemos es, para evitar eso,
para evitar de que una ET se entere antes que otra, se les notifica, se les manda un comunicado indicando la fecha y la hora de inicio, ¿no? Ya con eso, ustedes todas tienen el mismo punto de partida. Eh, Todas estas opciones o estas mejoras siempre son en función de mejorar la transparencia del proceso, mejorar la eficiencia y también el servicio. Lastimosamente, hay veces que hay cosas que escapan a nuestras manos, por ejemplo, el presupuesto, la cantidad de bonos convocados, ¿no? Si hay la convocatoria pasada, hubieron cerca de 33,000 familias elegibles, pero lamentablemente el presupuesto solamente había para 11,300. Sí, ¿qué significa? Que había el 30% que se iba a atender, el 60% que no. Entonces, ese 60% es la mayoría. Entonces, siempre hay una sensación de fastidio o malestar, pero es básicamente por el tema de los recursos, ¿no? Esperemos que estas convocatorias sean un poquito mucho más holgadas para que cubran todos los grupos familiares pendientes y así ustedes que tienen sus grupos familiares puedan registrarlos. Un dato muy importante que quizá no lo he señalado en la presente charla es que se va a establecer un horario de uso de la zona segura. ¿Por qué antes no se había hecho? Porque el tema de la virtualidad, recién en las convocatorias, ha sido la última convocatoria donde ha habido algunas fricciones con algunas obligaciones que tiene el fondo, como son los backups, que es una regulación de la SBS, o algunos pases del sistema. Entonces, para evitar conflictos o evitar de que haya horas donde el sistema se vaya, se ha establecido un horario de atención, ¿ya? Este horario de atención será el mismo del Fondo Mi Vivienda, que es de 8:30 a 6 p.m. No hay entidades técnicas que podrán utilizar zona segura a partir de las 6 hasta las 8:30. ¿Por qué se ha generado esto? Primero que nada, para que ustedes tengan un soporte, una capacidad de reacción mucho más rápida dentro también de la capacidad operativa que exista. Pero, ¿por qué? Porque en convocatoria pasada, habían entidades técnicas que realizaban sus consultas a las 2, 3 de la mañana y digamos que es poco probable que reciban una respuesta a esa hora, ¿no? O un apoyo o un asesoramiento. Entonces, la idea es que ustedes puedan registrar sus proyectos en un horario. Este horario va a ser de 8:30 a 6 de la tarde. Ninguna entidad técnica va a poder registrar a partir de las 6 ningún proyecto, ¿sí? El segundo punto, ¿el ahorro es obligatorio? Para este año, el ahorro es obligatorio. Es mínimo, son nuevos valores. El valor del BFH son 6 UITs, el valor del ahorro son 0.023 UITs, donde ya establece un ahorro mínimo. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más, pero ese es el mínimo. ¿Se realizarán nuevos contratos o solo se colocará el sello en los contratos ya emitidos? Para esta convocatoria, como ya no existe la exoneración del ahorro, la familia tiene que depositar un ahorro, por lo tanto, las condiciones contractuales han sido modificadas, ¿no? Quizá también a la presente convocatoria haya modificaciones de plazo. Entonces, son términos significativos que tienen que conocer la familia. Por lo tanto, los contratos tienen que ser nuevos contratos. ¿El autovalúo es indispensable o puede ingresarse la documentación solo con la declaración jurada del valor de la vivienda como se viene haciendo? Bueno, les comento que para esta convocatoria la exoneración del autovalúo ya no está vigente. Por lo tanto, el autovalúo es obligatorio, ¿sí? Es un requisito obligatorio que debe acompañar el proyecto. De no tenerlo, simplemente, ¿se acuerdan de los 4 pronunciamientos del fondo?
pues de no tenerlo es rechazado el proyecto. ¿Cuál es el plazo de ejecución? El plazo de ejecución actual es de 150 días, tal cual está establecido en el reglamento operativo vigente. No podemos asegurar de que la futura convocatoria pueda venir con un plazo mayor, ¿sí? Pues todos vamos a estar atentos, ustedes como ETES, nosotros como fondo, atentos a el nuevo plazo que vaya a establecer el Ministerio de Vivienda. Tengo una carta fianza de serie oferta por vencer. ¿Puedo solicitar mi registro del proyecto? Pues, estimados, ya no. Ahora, ustedes van a poder solicitar el registro de proyectos con una carta fianza con un plazo de vigencia mayor a 60 días. Si es menor, no van a poder registrar proyectos. Ténganlo bastante en cuenta, anótenlo, apúntenlo, comuníquenlo a sus gerentes en caso los que estén participando no sean los encargados de tramitar las garantías, comuníquenlo a sus gerentes, a sus representantes legales, que las cartas fianza de serie de oferta que sirve para registrar proyectos no van a poder ser utilizadas si tienen menos de 60 días, ¿no? Porque imagínense que la convocatoria se aperture mañana o pasado mañana o el viernes y las entidades técnicas tengan por 30 días. Pues ya, comuníquenlo, informen a todo su personal que tiene que tener como mínimo 60. O sea, vayan comenzando a renovar, a tramitar. ¿Por qué 60? No es porque se nos haya ocurrido, sino que 60 es lo mínimo que el proceso obliga desde que ustedes ingresan su proyecto hasta que pueden presentar la solicitud de asignación y desembolso. ¿Ya? Por eso es lo mínimo que debe acompañar esa carta fianza de serie de oferta. Ahora bien, el reglamento operativo indica un plazo mayor. El reglamento operativo dice que ustedes una carta fianza, el proyecto debe estar acompañado por una carta fianza de serie de oferta con una vigencia no menor de 120 días. ¿Ya? Pero eso ustedes, como ustedes lo registran mucho antes de la convocatoria o mucho antes de registrar un proyecto, se les va a permitir que este serie de oferta puede venir con 60 días, que es lo mínimo o digamos el máximo plazo para que ustedes soliciten asignación y desembolso. Esta presente lámina, nosotros estamos para absolver sus consultas. Somos 4 personas, mi persona, Carlos Tábara, Berta Prieto, Caterine Valencia, Milagros Hit y la empresa CBK también para brindar alguna información adicional. Ahora bien, estimados, nosotros, si se dan cuenta, es un pequeño grupo, es un equipo reducido para la cantidad de entidades técnicas registradas. Ustedes son más de 1,300 CTs donde se comunican con nosotros no solamente el representante legal, sino se comunica su personal encargado. Entonces, las comunicaciones que nos llegan son más de los, digamos que por ET, son 2 a 3 personas que superan los 4,000 personas que nos llaman. Entonces, responder WhatsApps o responder llamadas también se realiza de acuerdo a la capacidad operativa, ¿sí? Lean su reglamento operativo, léanlo, infórmense. Es la resolución ministerial 120/2020, vivienda y sus modificatorias. Entren y actualícense. ¿Por qué? Porque existen muchas entidades técnicas, en verdad, muchas. Es significativo la cantidad de test que me llaman y me dicen, ingeniero, quiero saber cuál es el plazo para presentar mis garantías. Estimados, eso está en el reglamento operativo. O me dicen, quisiera saber cómo modifico mi proyecto. También se encuentran en el reglamento operativo y está paso a paso. En caso ustedes, quizá no le he colocado en la lámina, en caso ustedes quieran modificar su proyecto, hay algunas condiciones que deben cumplir. ¿Cuáles son las mínimas? Primero, que no reduzcan las condiciones técnicas mínimas del proyecto, que no reduzcan el área techada del proyecto registrado, y esto de las modificaciones se presenta al momento de la liberación de garantías. No se hace antes. Cuando ustedes ya terminan de ejecutar y van a liberar las garantías, allí presentan la modificación del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende que cuando ustedes modifican y
han tenido que informarlo a la municipalidad ha tenido que verificar y por lo tanto ha dado la conformidad. Entonces, acompañado de la conformidad, vienen las modificaciones al proyecto, siempre que éstas estén dentro de las condiciones que existen en el reglamento operativo. ¿Sí? Nuevamente reiteramos que estamos para brindarles apoyo, para brindarles asesoría. En caso ustedes sientan que desean poner un reclamo por una mala atención o por algo indebido que crean conveniente reportarlo, no duden en hacerlo. Ahí está, se encuentra mi número de teléfono, mi correo electrónico para que puedan hacerlo. Asimismo, se les adjunta el correo para la aplicación. Después de que ustedes ya tienen el desembolso del BFH, cualquier consulta sobre el uso, la operación de la aplicación MonitorBiz, tienen que hacerlo al correo monitorbiz@mivivienda.com.pe. ¿Sí? Si tienen algún problema con las coordenadas, con el plazo, no duden en consultarlo a ese correo.